Bueno, si les parece, vamos dando y ahí se nos van uniendo los demás. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en un nuevo webinar de Multiplica. Hoy estaremos en el webinar Agentizar la organización, donde conversaremos sobre cómo incorporar la inteligencia artificial en las organizaciones de forma práctica y con impacto real en el negocio. Para empezar, quiero presentarles a nuestros speakers de hoy. En primer lugar, David Boronat, fundador y CEO de Multiplica, con más de 20 años de experiencia ayudando a organizaciones en sus procesos de transformación digital y en la integración de inteligencia artificial para impulsar crecimiento y eficiencia. También nos acompaña Abraham Latisdere, director de Knowledge en Multiplica, quien lidera iniciativas de gestión del cambio, conocimiento corporativo y proyectos estratégicos de inteligencia artificial. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat en cualquier momento y al final las responderemos. Y recuerden que también recibirán la grabación del webinar por correo una vez finalice la sesión de hoy. Y ahora sí, comencemos. Bienvenidos, Abraham, David. Gracias, Kelly. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado o no? Un poquito nervioso, David, pero vamos bien. Sí, pero es mi presencia que intimida con la Sí, temática. sí, 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 es tu Todo, presencia. todo, todo, Tantos todo. libros que Ok, tienes al fondo. ok, ok. Si quieres, sigues tú solo, Abraham. Sí, No, 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 venga. no me No, dejes, por favor. no, para contarles un poco a la audiencia, primero, gracias por el súper interés que ha habido en esta sesión. Con Abraham hace algunos días estábamos pensando si íbamos a irnos a un webinar, de estos típicos, donde sacamos estas presentaciones tan bonitas que hacemos en Multiplica y os contamos, cómo agentizar las organizaciones, o si quizá podía ser más interesante que nos fuéramos a una conversación, mano a mano, cara a cara, entre Abraham y yo. Luego, si queréis, podemos invitaros a participar sobre qué cosas estamos aprendiendo, porque la realidad es que una de las suertes, que tanto Abraham como yo tenemos es que estamos en contacto con muchas organizaciones, por tanto estamos, entendiendo, dónde están en este proceso de agentizarse, y a pesar de que son empresas que están en muchos sectores distintos, que tienen tamaños distintos, da como la sensación, Abraham, ¿no?, de que las conversaciones como que se repiten, de que al final, es decir, las mismas tensiones, los mismos puntos de fricción, me atrevería a decir los mismos errores, pues los estamos viendo una y otra vez en múltiples organizaciones, también en Multiplica. Yo creo que va a ser muy interesante, Abraham, que compartamos la experiencia propia. Y un poco lo que queremos es empezar compartiendo algunas de las cosas que estamos viendo, con sus respectivos aprendizajes, ¿no? Si quieres me lanzo yo, Abraham, con la primera. Venga. Una de las cosas que yo estoy viendo, en muchas compañías es esto de necesitamos IA, casi como si fuera un software, ¿no? Necesitamos agentes, necesitamos decidir cuál es el LM, con una mirada quizá excesivamente tecnológica, de qué va esto de la IA o de agentizar en las organizaciones, lo cual hasta algún punto es razonable, ¿no? Porque obviamente esto también va de tecnología, pero en muchos casos el liderazgo única y exclusivamente o principalmente, y que nadie de TI se nos ofenda, por parte de TI, nos hace pensar que podría haber otra mirada mucho más interesante. No sé cómo lo ves, Abraham. Sí, y yo creo que esto, como decías recién, son como pequeños déjà vus que vamos teniendo en las diferentes intervenciones que hacemos. Em, Iniciar por tecnología parece que tiene sentido porque al final esto va de tecnología, entonces creo que un primer paso puede ser ese, pero si nos quedamos solo ahí, lo que hemos ido observando es que va perdiendo un poquito de potencia, ¿sabes? O sea, al final es un cambio un poco más o mucho más grande en magnitud si queremos que sea algo que prevalezca en el tiempo. Entonces, creo que tecnología sí participa, pero además tiene que ir acompañado de otras áreas que garanticen que esto de verdad sea sostenible y que generemos un impacto suficientemente profundo. Algunas cosas que hemos observado varias veces y que parece obvio, pero a veces se nos olvida, es preguntarnos, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Qué provecho le queremos sacar? O sea, ¿es una cosa de moda? ¿Es una cosa de que la competencia lo está haciendo y yo también lo quiero, pero no tenemos tan claro
¿Por qué? Y si no nos hacemos esas preguntas y no reflexionamos sobre el para qué lo queremos, a veces queda algo un poquito muy ligero más bien respecto a, pues es una herramienta más, la suma a mi stack y ya estoy. Y con eso ya soy agéntico. Y eso muchas veces, desde nuestra experiencia, se puede llegar a quedar bastante corto. Entonces, sí creo que pasar de tener ese componente enteramente tecnológico a pensarlo más como algo muchísimo más transversal a nivel de organización es bastante, bastante importante, David. Y casi te diría, si me permites, Abraham, como transformador, ¿no? Es Sí. decir, para que se entienda que esto no es solo una tecnología, a lo largo de la historia ha habido otras tecnologías que inicialmente se entendieron demasiado como tecnologías y no en su poder de transformación. Tú y yo no estuvimos, pero cuando llegó, esto lo he leído en alguno de estos libros, la electricidad a principios del siglo XX, pues en las fábricas se pensaban que esto era de cambiar un motor de vapor a un motor eléctrico. Y la verdadera revolución en las fábricas llegó cuando las diseñaron alrededor de la electricidad con todo esto lo que significaba, ¿no? Y creo que aquí hay alguna lección que deberíamos como llevarnos de entender que quizá la IA, la invitación, más allá de ser una herramienta, ¿no? es de que nos está proponiendo cambiar muchas más cosas de las que nos pensamos y de las que todavía no somos capaces ni de imaginar. Yo creo que es natural que a veces no nos demos cuenta cuando tenemos la cosa enfrente que de verdad trae un componente bien transformador detrás y a veces no es tan visible. Algo que sí me tocó recientemente, bueno, ya tienen sus años, es el Internet, por ejemplo, o el correo electrónico. Antes se veía como que pues, está bien, lo usan algunas personas, pero no es algo que vaya a revolucionar la industria y hoy en día pues es fundamental para el día a día de casi todos, ¿no? Entonces... Ujú. Sí, coincido contigo. Y en ese sentido, ¿tú qué opinas respecto a este otro patrón que yo he observado en diferentes intervenciones que hemos tenido respecto a que justo con esta intención de agentizarnos o de iniciar con nuestros primeros pasos en la IA, comenzamos dando licencias y capacitación? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Lo has visto? Sí, sí, recientemente, esta misma semana estaba con una empresa aquí en Barcelona que se piensan que es esto, ¿no? Que es, vamos a desplegar inicialmente Copilot, luego vamos a ver si es Cloud y nos vamos casi con un curso de prompt y de ética de la IA. Y la verdad es que esto lo que provoca, yo al menos lo he experimentado en persona propia, en Multiplica también nos hemos metido en Cloud y en algunas capacitaciones, es como este efecto abandono, en el que primero jugueteas con la herramienta, no la acabas de incorporar en el día a día, o sea, no, más allá, de las típicas consultas que les hacemos todos, ¿no? Y te desenganchas, ¿no? Y por tanto, algo que yo creo que también todos estamos constatando es que la palabra aquí mágica es adopción. Y la adopción te obliga, luego si quieres podemos hablar de ello, a hacer muchas más cosas que simplemente licencias y hacer algunas capacitaciones, porque la adopción habla de acompañar, la adopción habla de, sobre todo esto que nos pasa también en Multiplica, ¿no? Y en todas las organizaciones, que tenemos individuos súper avanzados, o sea, que no hace falta ni que les formemos de nada, no hace falta ni que les paguemos licencias porque se la pagan de su bolsillo, ¿vale? Mm, Pero mm. que no conseguimos convertir, vamos a decir, esa curiosidad que traen, este tipo de súper profesionales en conocimiento, no sé cómo llamarlo, organizacional o de equipo, ¿no? Y por tanto aquí como el gran reto, yo creo que es una vez más de entender que esto no va de usar la IA, va de entender que viene una nueva forma de trabajar y esto requiere de una persistencia, vamos a decir, en la adopción que no es trivial. O sea, tú eres experto en gestión del cambio, luego si quieres hablamos en este tipo de temas, pero es un tema muy, muy sustancial. Y yo lo que he visto es que a veces empezamos con la herramienta, con estos cursos introductorios que ayudan, sin duda son un paso que suman, pero luego nos queda esta sensación como de que, mira, es una herramienta curiosa que hace cositas, pero eso pues está en un lado y mi realidad está en el otro. Mi día a día está en otro extremo y tal vez el día a día lo que va a hacer es jalarme a mis prácticas antiguas, a lo que normalmente Claro. conozco, porque es lo que sé hacer.
y lo otro queda solamente como ese caso de una herramienta curiosa que hace cosas, pero no necesariamente se conecta con mi necesidad diaria. Sí, sí. Y que esto liga mucho también en, tú lo has dicho, ¿eh? En el día a día, pero sobre todo en la sensación de urgencia, ¿no? O sea, Claro, algunos, los que estamos, vamos a decir, como en el día a día digital, el tema de la urgencia la constatamos porque todas las grandes tecnológicas van con el turbo puesto, que al contrario, a nosotros se nos queda cara de tontos porque no vamos a la misma velocidad. Pero del lado de las organizaciones, yo también me estoy encontrando muchas organizaciones que o bien porque la cuenta de resultados va a las mil y maravillas, o bien porque, yo qué sé, están en una super migración de algún RP, de- que hace que para toda la organización esté absolutamente bloqueada y no haya una sensación de urgencia. Y creo que es uno de los temas que vale la pena que luego intentemos profundizar un poquito más, ¿no? Yo, otra de las cosas que estoy viendo, eh, es que hay todos los colores, pero hay como dos grandes extremos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en el sector de la salud y sobre todo en farmas y tal, y te encuentras en un extremo una prudencia total, exagerada, me atrevería a decir, porque obviamente vienen de un tipo de cultura, vamos a decir, donde no van a poner eh, la organización en cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y luego en el otro extremo tenemos empresas que de alguna manera, o de manera consciente o inconsciente, porque hay este concepto que todos ya hemos escuchado, que es el shadow AI, ¿no? De que el AI está ya sucediendo en las organizaciones, querramos o no querramos, pero hay en el otro extremo organizaciones que no se han puesto a definir nada al respecto. Y luego no sé si viste la noticia de Deloitte, que hizo un informe para el gobierno australiano, ¿no? Con IA, ¿no? Sin ningún tipo de trazabilidad, criterio, y los buenos del gobierno australiano, ¿no? Les han armado un pollo a los de Deloitte, ¿no? Entonces, hay como esta dualidad, vamos a decir, de compañías, de excesivo recelo, ¿eh? Vamos a decir, no haberse puesto a pensar de cómo dar una libertad, pero con un cierto marco de control, ¿eh? No sé si es la mejor palabra, ¿no? sí, el aprendizaje que hemos tenido con eso es que necesitamos ir en esas dos vías, en esos dos tracks que mencionas. Por un lado, la IA por sí misma habla de innovación, habla de cambio, habla de algo que tiene que emerger de las personas. No podemos forzar a que las personas evolucionen así como por automático, ¿no? Entonces, por un lado, necesitamos tener sí control y gobierno, cualquier organización necesita políticas, pero por el otro lado necesitamos dejar ese terreno fértil para que las personas se atrevan a probar, se atrevan a intentar, se atrevan a experimentar y de esa manera ir encarando esta evolución desde dos frentes, desde el ámbito más corporativo de gobierno, en donde deberíamos de tener cosas como una arquitectura, una infraestructura, un set de cosas que nos habiliten de manera transversal y organizacional que nos garanticen, por ejemplo, seguridad, que nos garanticen privacidad de la información, ética en el uso de las herramientas. Y por otro lado, queremos también este terreno fértil como playgrounds o como sandbox, donde la gente pueda probar, pueda experimentar, pueda proponer, que de las propias personas vaya emergiendo ese gusto por adoptar esa nueva práctica y también que emerja el compartir los conocimientos que van generando ahí. Entonces, yo creo que en ese ámbito necesitamos mantener el equilibrio y sobre todo al principio, yo he visto bastantes veces cometer el error en distintas organizaciones en donde nos enfocamos mucho en el gobierno, le agregamos capas de seguridad y controles y políticas y lineamientos y todavía la cosa ni siquiera acaba de despegar, ¿sabes? O sea, ni siquiera ha empezado a girar la rueda y ya la estamos frenando. Y eso lo que genera muchas veces es que la gente se va desilusionando un poquito, se va cansando de tener que cumplir con un montón de requisitos, documentos, etcétera, y vamos perdiendo ese impulso que generan estas cosas, ¿no? Entonces, mantener un equilibrio correcto yo creo que es bien, bien interesante para que de verdad logremos el objetivo que tenemos en el tiempo.
Y para este equilibrio lo que necesitamos es criterio, ¿eh? Creo que es la palabra, ¿no? Correcto. Luego, si quieres, lo que quizá podemos hacer es profundizar en, ok, criterios sobre qué cosas, ¿no? Porque entiendo que hay eh, muchas variables en las que tenemos que definir un posicionamiento, ¿vale? Si tiene que haber supervisión humana o no la tiene que haber, o en qué instancias, hay todo este tema de a quién le damos licencias, y a quién no. Luego el tema de los tokens, que se nos está disparando a todo el mundo, ¿no? Y por tanto, ¿cómo definimos un criterio que sea bueno para la organización, también para las personas al respecto, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. El tema del criterio y tener a veces un poquito de sentido común va a ser clave para que esta cosa funcione. Y escucha, David, otra cosa que hemos ido observando es que de repente hay iniciativas, justo como empezamos a facilitar herramientas y todo el mundo lo ve y le quiere picar, empiezan a surgir estos pequeños pilotos o estos pequeños em, eh, iniciativas, digamos, de Entonces, intentar algo nuevo, pero no necesariamente están conectadas entre sí, sino que de repente son esfuerzos medio aislados. ¿Eso tú cómo lo ves? no, esto en muchas organizaciones ves que marketing está tirando con sus herramientas para crear textos o creatividades, luego tienes ventas, ¿no? Con sus plataformas para empujar todo lo que tiene que ver con generación o cualificación de leads. Luego, obviamente, atención al cliente también se mete, y están transformando call centers, introduciendo bots. Y al final, eh, lo que consigues es como tener, no sé si la metáfora es un archipiélago, de islas tecnológicas, que en algún momento dado te va a dar problemas organizacionalmente, ¿no? Hay algunos, no sé, como Cabo Verde, que vamos a ver si le gana a Argentina y que ha llegado muy lejos. No sé si sabías, pero ayer estaba viendo, es un archipiélago de 8 islas volcánicas, ¿no? Eh, por tanto, se puede llegar lejos, haciendo estos pinitos, pero llega un momento, y hoy probablemente Argentina, pues los van a pear del Mundial, vamos a ver, ¿no? En la que necesitas conectar todas estas iniciativas, sobre todo porque la IA se alimenta de datos y de contexto, y por tanto en algún momento pues alguien tiene que empezar a pensar en qué tipo de sistemas vamos a necesitar. No sé si la expresión es arquitectura agéntica, en la que resolvamos sobre qué LLMs, qué tipo de APIs vamos a necesitar desplegar, qué tipo de racks o accesos a la información y sobre todo qué tipo de herramientas vamos a utilizar para monitorizar y para entender exactamente qué agente decidió qué o en qué instancia, ¿no? Porque esto cada vez va a ser mucho más importante para permitir que los equipos avancen con soltura en este proceso de agentización, ¿no? Y en estos archipiélagos, un dolor que yo veo constantemente es que se generan cosas muy buenas y por lo mismo que están aislados, no se comparten, no se reutilizan y lidiamos constantemente con el mismo problema una y otra vez. Y a veces los equipos logran resolverlo, a veces no, pero hubiera sido mucho más simple y tal vez más rápido reutilizar, compartir y hacerlo un poquito más Total. transversal en lugar de toparnos cada vez con la misma piedra e intentar resolver Sí, los sí. mismos problemas, ¿no? Aquí no sé si quieres contar un poco cómo nos ha ido Multiplica, sobre todo en los principios, en que diferentes personas del equipo iban tirando millas y construyendo Sí. sus diferentes agentes y ahora un encargo que tú tienes es cómo ordenamos la casa para que los que estamos, vamos a decir, un pasito atrás, sepamos qué utilizar en cada caso, ¿no? Sí, y es que en Multiplica empezamos a notar ese patrón en donde hay personas súper avanzadas que ya tienen un montón de conocimiento, un montón de estos pilotos que van emergiendo, y por otro lado hay personas que van un poquito más rezagadas que no podemos dejar solas. Entonces necesitamos propiciar que podamos compartir eso que se está aprendiendo y que poco a poco lo vayamos modelando para que tengamos algo un poquito más transversal, que las personas lo entiendan y que lo puedan aprovechar. Creo que lo peor que nos puede pasar, y es algo contra lo que estamos
lidiando en Multiplica es que se vean como que herramientas que están por ahí, pero sin una utilización real, sin un objetivo claro. Si no tenemos ese componente de cómo me impacta en mi vida, en mi día a día y me ayuda de algo, o no la uso, que sería un extremo, o yo creo que me sirve un montón, la uso mucho, pero no la comparto, entonces el beneficio es solo para mí y no se extiende a más personas. Entonces, en Multiplica es algo que hemos estado intentando. Justamente el año pasado dimos ese primer paso, sobre todo en entender en dónde estábamos y qué cosas había, empezarnos a capacitar, pero de inmediato nos dimos cuenta que si seguíamos ese ritmo, pues iba a quedar, como mencionábamos antes, ese esfuerzo medio corto, medio flojo. Entonces necesitamos meternos un poquito más en hacer que de verdad este cambio se vaya ordenando más y que vayamos entendiendo mejor cómo es que nos beneficia, cómo es que usamos todo esto, ¿no? Porque además lo que nos va a suceder a las organizaciones, nos ha pasado en Multiplica también, con todo el tema de licencias, pero hablo de pre-IA, ¿eh? De que hay personas de la compañía que salen, sigues pagando licencias, tiene que haber un gobierno en todo esto, y esto mismo nos va a pasar con los tokens. O sea, vamos a tener agentes, me puedo imaginar, ¿eh? Corriendo una rutina, consumiendo tokens, nadie haciéndole caso, ¿eh? Vamos a decir al output que genera esa gente y por el hecho de no haber pensado en términos de sistema, pues estar quemando tokens o dinero de manera absurda, ¿no? Sí, y en ese sentido, esa parte de los tokens me pasó hace poquito. Alguien me contactaba y me decía, oye, empecé a usar Claude, me está dando súper buenos resultados, pero empiezo a trabajar y se me acaba el crédito y ya no puedo seguir. Voy a Y le morir. digo, bienvenida al Al negocio club. de la guía, que son justo este tema de los toques. Y ahí el tema presupuesto es súper importante porque no sé si viste recientemente estos casos en donde le pican la opción de que vaya autocargando créditos conforme los va necesitando. Y ha habido empresas que hacen un gasto millonario de una noche a otra porque el agente está funcionando solito y empieza a gastar un montón de dinero. Entonces, creo que ahí el ejercicio responsable y sobre todo muy consciente del presupuesto, cuando hablamos de esto, es muy relevante, porque al principio parece que esa es una herramienta que cuesta 100 Sí, dólares. $20, tira, Ve- tira. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ya cuando empiezas a escalar, en Multiplica lo hemos visto, empiezas con 10, 5, 20, 30, 50, y ya cuando te das cuenta es un gasto que es representativo y hay que Sí, sí. controlarlo. Sí, sí. Sí, sí. Y que además no lo teníamos en presupuesto. Que ese es el problema, que estamos aprendiendo exactamente cuál es el esfuerzo económico y el retorno que tiene todo esto, ¿no? Y en Yo hay otro. perdón que te Vale. interrumpa. Y Sí, en sí, sí. esa Acá en México tenemos este dicho de matar moscas a cañonazos, o sea, agarras la solución más robusta. Creo que por naturaleza todos a veces queremos tener la versión Super Pro Ultra Max, la más cara, la más potente, pero lo que le pedimos a veces es muy específico, muy pequeñito y bien se pudo haber resuelto con una solución más ligera, más sencilla, más económica, sobre todo, incluso gratuita. Entonces, mantener también ese equilibrio y ese, sobre todo esa definición corporativa que acompaña a las personas a que decidan mejor qué herramienta usar en qué casos, creo que también es muy relevante para no hacer un uso excesivo de herramientas que son buenas, pero tal vez son demasiado para el caso que tenemos enfrente, ¿no? Hay un último caso, quieres, puede haber alguno más, ¿eh? Pero para no extendernos más en esta primera parte, que también creo que estamos viendo en muchas organizaciones, que son, ok, las hackathons ya las hemos hecho, ya hemos identificado primeros casos de uso, hay algún tipo de demo, piloto, pero dar el salto, vamos a decir, de ese primer estadio, a algo que genere realmente, un resultado, un output, Eh, que esté en un nivel, vamos a decir, ya de puesta en producción notable y un salto bastante relevante, ¿no? Sí, en Multiplica nos ha pasado varias veces, incluso con varios clientes también, en donde, digamos, la IA es maravillosa en crear cosas, en dar como ese saque inicial, acá con la analogía del fútbol, pero ya que lo empiezas a intentar, como dices, a poner al servicio de un cliente, te vas dando cuenta que la IA tiene sus cositas, tiene como cosas que son perfectibles y no necesariamente son completas. Y por otro lado, a veces
la IA te hace súper diseños, súper propuestas y todo, pero no necesariamente atienden un problema real que tengan las personas. A veces te propone cosas que se ven muy vistosas. Por ejemplo, nosotros mismos nos hemos visto en el caso de que de repente estamos implementando una cosa que si la ves bien ya parece un Jira, ya parece una herramienta comercial, pero la estás volviendo a hacer solamente porque la IA es capaz de hacerlo, ¿sabes? Entonces, por un lado, necesitamos ser muy conscientes de que esa capacidad que tiene no necesariamente siempre la tenemos que explotar tal cual. O sea, debemos ser muy críticos para saber en qué casos vale la pena desarrollar algo nuevo, súper novedoso, y en qué otros casos a lo mejor podemos utilizar alguna otra cosa que exista ya y usar la herramienta solamente para resolver el caso puntual. Y por otro lado, hacer esa liga o esa conexión con problemas reales, creo que también suma mucho en la ecuación, porque si no empezamos a hacer salvavidas de concreto en donde se ven muy bien, son herramientas vistosas o te proponen soluciones innovadoras, pero al final si nadie las utiliza o si pocos las utilizan, pues igual no nos sirven de mucho, ¿no? Y al final estamos gastando, como decíamos, tokens, licencias, presupuesto, en general algo que no está cristalizando del todo, ¿no? Aquí en este espacio, yo lo que también estoy viendo es eh, organizaciones que en ese esfuerzo de ir a una primera demostración de la IA, a veces se complican la vida porque van a cosas de una cierta complejidad y a veces es mucho mejor ir por cosas que quizá generan menos valor, pero que son mucho más fácil de no solo crear ese primer piloto, sino de democratizar en la organización, ¿no? Y por otro lado, que nos pensamos que esto va de como de identificar algunos casos de uso top-down, es decir, la organización va a crear este año 3 agentes. ¿Eh? Esto lo he visto yo recientemente en una farmacéutica, ¿no? Y el año que viene vamos a hacer 15. Y esto no va de esto va de, sobre todo, cómo creas músculo en la organización para que cualquier colaborador pueda crear cualquier tipo de agente, déjame decirle agentito, no hace falta que sea una cosa mega revolucionaria, quizás algo que lo que hace es un scrapping de tu competencia y te genera un informe los viernes para ver si ha lanzado un nuevo producto, ¿vale? Y esto podríamos llamarlo agente, y es algo que debería ser relativamente sencillo que los equipos pudieran desplegar si realmente vamos construyendo ese músculo en la organización, ¿no? Sí, y fíjate que en uno de nuestros clientes hace muy poquito, que es una cementera muy grande, llegamos a una conclusión similar en donde eh, decidimos no ir por muchos experimentos y muchos agentes y muchas cosas construidas, sino más bien reducir el número, pero que el impacto fuera muy grande, que de verdad se sienta que las personas le dan el valor que tiene y le suma en su vida diaria. Creo que si notamos que eso ocurre, ahí es donde las personas se empiezan a interesar más. Y también, por otro lado, en Multiplica lo que hemos visto es que si la organización provee la herramienta, así de ya hice esta gente, úsalo, a veces se usa y a veces no tanto porque yo no me siento parte de eso, ¿sabes? Entonces, si sumamos y motivamos a las personas a que participen y que traigan los problemas reales y que ellos mismos participen de las soluciones, a veces genera un mejor engagement para utilizar las cosas que ellos mismos van creando. Sobre todo porque no nos engañemos, o sea, la gente le muestras lo que hace la IA y muchas veces la principal reacción es qué miedo, qué Sí, miedo en el sentido de qué va a pasar de nosotros, ¿no? Y por tanto es muy importante, luego quizá hablamos un poco de narrativa con nuestros equipos, pero lo que tú decías, ¿no? De hacerlos partícipes, porque si no la reacción es casi ponerle, ¿sabes?, la trabanquilla a la IA para que no avance demasiado rápido en nuestras organizaciones. Estamos en la media hora, yo creo que hemos tocado varias cosas importantes. No sé si aquí Garin nos ayuda un poco a sintetizar lo que hemos dicho hasta el momento. Garin, Hola David, hola Abraham, buenos días. Sí, claro, ¿cómo estás? muy bien, muchas Preséntate gracias. primero, preséntate. ¿Quién eres, Garin?
Ok, yo soy Ale Dueñas, me conocen como Gary, soy la head de diseño en Multiplica en la práctica de Experience. Y precisamente quería escuchar esta plática entre David y Abraham porque me parece muy importante en cómo tenemos que abordar justo la adopción de la inteligencia artificial dentro de nuestras disciplinas. Y para ello quisiera compartirles parte de lo que he estado tratando de plasmar ahorita mientras los estoy escuchando. Me parece Ah, muy wow. me parece muy importante como volver a repasar estos 5 puntos que estaban conversando David y Abraham, en el que el primero es dejar atrás esta concepción de que la inteligencia artificial es solamente una cosa que le pertenece a tecnología o a desarrollo, a IT, sino que se tiene que ver como una disciplina, un governance transversal en toda la organización, ¿no? Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué queremos la inteligencia artificial, no? Salirnos de ese hype de que de repente sentimos el rush, ya nos tenemos que subir a la ola y empezarnos a cuestionar realmente para qué queremos este tipo de tecnología o de herramientas de IA en nuestras organizaciones. El punto número 2, donde hablaban justo de este tema que cuando empiezan las empresas a decir, oye, pues sí nos subimos, sí necesitamos la IA, y se empieza a hacer este bombardeo de dar capacitaciones, dar licencias, y de repente se termina como delegando la responsabilidad a los colaboradores, aparte justo del equipo que opera día a día, en ser ellos quienes estén consumiendo este tipo de recursos y empezar a salirnos un poquito también como de esa caja y verlo más como cómo construimos esta nueva forma de trabajar, ¿no? Pensar en que no solamente es dar capacitaciones y proveer los accesos, sino construir alrededor de eso esta nueva forma de trabajar y a empezar a hablar de adopción. No solamente de decir, ya entregamos estos recursos, sino generar estos planes o estas estrategias de cómo voy a seguir siendo recurrente en proveer recursos, accesos, materiales, mantener actualizado a mi equipo para que se empiece a hablar justo de una adopción 360 en toda la organización y no se delegue nada más como a ciertas personitas. En el número 3, me hizo mucha gracia también, me divertí mucho porque siento que cuando surge justo como platicabas un nuevo cambio tecnológico, se polariza mucho nuestra sociedad, ¿no? O la perspectiva, donde es o necesitamos tener bajo llave esta nueva cosa que no entendemos cómo funciona y hay restricciones, hay candados, hay que solicitar procesos larguísimos, burocráticos para poder llegar como esas herramientas o simplemente se otorgan como los accesos sin ningún tipo de seguridad o control y hay total libertad de esas herramientas. Entonces, me gustó mucho esta frase que de repente comentaron no se trata de restringir todo el acceso o de entrar, darle libertad total a nuestras personas en la organización para que usen la inteligencia artificial, sino cómo encontramos ese equilibrio que va a ser ese terreno fértil. Eso me encantó. El terreno fértil donde van a empezar justo estas exploraciones, estas creaciones de herramientas propias y de generación de nuevas ideas que al final terminan nutriendo justo esta parte de la adopción. En el punto número 4, creo que también esta parte de hablar de la arquitectura agéntica y comenzar a cuestionarnos como qué tipo de herramientas, datos, arquitectura, LMs vamos a necesitar para poder empezar a construir este sistema dentro de la organización y que deje de verse justo como silos o pequeños herramientas que estén desconectadas entre sí, sino que se conciba como un sistema dentro de la misma organización que va a darle infraestructura para que al final lo consuma y se pueda ir integrando poco a poco. Y por último, este tema de los proyectos reales, justo he escuchado mucho con algunos compañeros dentro de la industria del mundo de UX y de experiencia, diseño de experiencias, que de repente se arrojan a generar pilotos y demos, ¿no? Como creamos esta nueva herramientita, como dice a Abraham, ¿no? Es lo mismo que Jira, pero la acabamos de volver a hacer, ¿no? Y se avientan este tipo de soluciones o pilotos sin un plan detrás, ¿no? Sin que se realmente identifique cuál es el caso de uso que está resolviendo dentro de la organización, cuál es el beneficio que estamos tratando de
sustentar o de subsanar para nuestros colaboradores, para una disciplina, para un área en específico, ¿no? Me gustaba también esta parte que comentaban sobre ese conocimiento al final que termina siendo como encapsulado en ciertos equipos o roles, al final debe liberarse, debe ser compartido para que nos ayude a democratizar el conocimiento y eso apoya nuevamente esta parte que estamos esperando sobre la adopción. Al final justo estaba pensando cómo sintetizar todo esto y creo que tomar estos 5 puntos o estos 5 señales que están pasando en las organizaciones al final nos lleva en cómo puedo decidir mejor, cómo podemos decidir mejor el uso y la implementación de las herramientas de ella que queremos en nuestras organizaciones. Súper, súper, Gaby, qué buen resumen. Si me permites, Abraham, estaba ahora escribiendo, quizá de estos 5 conceptos que estábamos hablando, estábamos hablando de transversalidad en lugar de solo TI, ¿sí? Estábamos hablando de adopción, de criterio, de arquitectura, de pilotos, slash músculo, ¿no? Democratizar conocimiento. Quizá las palabras que conecto, y quizá ahí podríamos un poco entrar en detalle de qué cosas estamos haciendo con clientes, qué cosas estamos viendo en empresas que van un poco en la dirección de lo que estamos hablando, que cuando hablamos de transversalidad, la palabra que a mí me viene es la de dirección, ¿vale? Y cuando hablo de dirección, hablo de cómo conseguir crear urgencia, sentido, priorización, ¿no? Sobre todo desde esta capa transversal, ¿no? Y esto significa que la dirección de las organizaciones se va a tener que arremangar y jugar un papel al respecto. Por tanto, la primera es dirección, ahora la retomamos. La segunda, que hablábamos de adopción, la palabra que a mí me viene, que creo que es más poderosa, es la de mindset. O sea, realmente esto es un cambio en la forma de trabajar y, por tanto, necesitamos conseguir que no solo la IA se use, sino que transforme nuestras organizaciones y, sobre todo, cómo nuestros equipos trabajan y, sobre todo, cómo colaboran entre ellos. Creo que en la palabra colaboración la IA todavía no ha dicho todo lo que tendría que decir. También podemos profundizar un poco en ello. La tercera palabra que salía aquí era la de criterio, y aquí claramente la tenemos que empatar con la palabra de gobierno, ¿no? O sea, necesitamos gobierno, sobre todo para dar libertad a nuestros equipos, pero sin asumir riesgos innecesarios, y con un cierto control. Por tanto, la palabra gobierno es la palabra importante. Y cuando hablamos de arquitectura, a mí hay un concepto que me gusta, que es el de sistema o el de sistema operativo, que es un poco porque cuando pensamos en arquitectura pensamos solo en la parte más técnica, y creo que aquí necesitamos pensar más en cómo las organizaciones van a necesitar construir un sistema operativo apalancado sobre ella que les permita responder mejor a los retos de sus negocios. Y el último, que es este de músculo, pilotos, músculo, la palabra que me viene es la de impacto, ¿no? La de impacto, porque esto no va solo de hacer estos pilotitos, sino va de conseguir traccionar y ojalá garantizar algún cierto retorno del esfuerzo que todo esto nos va a requerir, ¿no? Con lo cual creo que tenemos 5 conceptos que quizá valdría la pena, Abraham, si te parece, no sé si lo ves distinto, que podríamos ir como desmenuzando, ¿no? Que son dirección, mindset, gobierno, sistema operativo e impacto. ¿Te suena o no, Abraham? Sí, me suena y ahí si te das cuenta, esos 5 conceptos empiezan a hablar de algo que se nota ya mucho más consistente a nivel más grande, no solamente tecnológico. Y yo creo que Ujú. ahí ya empezamos a hablar de construir una nueva capacidad organizacional, o sea, habilitar a la empresa para que sea capaz de hacer algo que antes no era capaz de hacer. Si me permites, algo que cada vez estoy más convencido, que es muy difícil y quizá no soy objetivo, porque obviamente en Multiplica tenemos que ganarnos la vida de alguna determinada manera, es que es muy difícil crear esa capacidad, vamos a decir, única y exclusivamente desde dentro. Y que empresas como Multiplica lo que intentamos es ayudar a dar como estructura, método, en que estos 5, vamos a decir, estas 5 piezas
empiecen a avanzar, vamos a decir, en paralelo, ¿eh? Porque no creo que tengamos que empezar por una y dejar la otra. Si me dejas, me lanzo con el tema de la dirección, porque además esto, como soy el CEO de Multiplica, también lo vivo en carne propia. Y aquí yo algo que he entendido es que necesitamos, los que dirigimos organizaciones, dedicarle tiempo a la IA. Y a veces en muchas organizaciones, en algunas incluso te sorprende, ¿eh? Porque te puede dar una clase magistral el CEO de algún banco sobre el interés que esto ha generado. Pero en la mayoría de las organizaciones tienden a delegar, vamos a decir, que en algún punto tiene sentido, porque obviamente un CEO de una organización tiene muchas otras preocupaciones, pero el problema de no dedicarle tiempo a estudiar o a entender de qué va esto es que es muy difícil entender exactamente el papel que tiene que jugar la organización al respecto, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que los que dirigen organizaciones necesitan ponerse a estudiar. Creo que hay un tema que también es muy importante que gira en torno a cómo conseguimos crear esta transversalidad, y para esto algo que al menos yo he visto en varias organizaciones son estos COE de IA, ¿no? En el que sumamos obviamente IT, pero también sumamos operaciones, sumamos algunos champions, algunas personas que pueden jugar un papel de alta influencia dentro de la organización. Creo que eh, todo esto nos está obligando, y esto también lo estamos viendo en varias organizaciones, a cuestionarnos cuál es el tipo de talento que vamos a necesitar. Esta idea del AI first a la hora de reclutar también, ¿no? Y por tanto, desde la dirección también tiene que haber como cierta claridad, ¿no? Sobre cuando sale alguien de la compañía, si tiene sentido o no reemplazarlo y con qué tipo de perfil vamos a necesitar reemplazarlo, ¿no? Creo que ese es otro tema importante. Y la dirección en algún momento tiene que jugar algún papel a nivel de priorización, a nivel de creación de urgencia, sobre todo para superar las típicas resistencias que hay. Y también un poco lo que habíamos como comentado al principio en cuanto a narrativa. O sea, todo esto en muchas personas provoca, vamos a decir, entusiasmo, en muchas otras provoca pereza, ¿eh? Y por tanto, la dirección tiene que explicar para qué hacemos esto y ojalá no sea para eliminar puestos de trabajo, sino para crear las condiciones para que las organizaciones se adapten mucho más fácilmente al futuro y consigan ser mucho más productivas, capaces, ¿no? En términos generales. No sé si desde este capítulo hay algo más que has podido ver o que añadirías sobre el tema de dirección, ¿no? Sí, sobre todo en esa parte que dices de las personas, sí hemos ido observando que no necesariamente es que la persona vaya a ser prescindible, pero más bien va a necesitar evolucionar sus capacidades, sus Mm. skills. Hoy en día, o bueno, más bien antes necesitábamos ciertos conocimientos, ciertas destrezas, y hoy en día la IA hace muchas cosas. Entonces, es bien importante poder dotar a esas personas de esas capacidades para que puedan hacer cosas nuevas que tal vez antes no eran capaces de hacer y hoy en día con esta auxiliar o este copiloto van a ser capaces, ¿no? Entonces, me parece que hay una evolución natural de los roles y de la definición de los skills que cada una de las personas tiene. Y me fui, sí, dale, dale, No, dale. no, no, por eso, el segundo tema que el experto eres tú, es el tema de mindset, ¿no? De cómo conseguimos, ¿no? Esa adopción y ese cambio de mentalidad, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a decir, me fui tomando algunas notas. En nuestra experiencia es bien importante para promover un mindset, que al final, como te decía hace un rato, el mindset no es que lo podamos implantar de mañana tenemos este mindset, es algo que se construye con las personas. Y cuando hablamos de un cambio de esta naturaleza que puede observarse o percibirse como tecnológico, en el fondo es un cambio cultural. Y al ser un cambio cultural, la organización tiene que hacer muchas acciones para generar una nueva cultura, que eso no es fácil, se escucha sencillo, pero crear una nueva cultura es bastante complicado. En nuestra experiencia, creo que es muy importante estar cerca de las personas, escuchar lo que tienen que decir, como decías hace un momento.
pareciera mentira, como te decía muy al principio, hay muchos pequeños déjà vus porque constantemente cuando preguntamos qué te parece la IA o cómo, cuál es tu opinión, muchas veces la respuesta es, pues qué miedo que me da porque hace cosas que yo hacía antes y ahora, ¿qué va a pasar Sí, sí. conmigo? Entonces, cuidar cómo es que direccionamos esos mensajes a las personas, saber escucharlos y con ese feedback que nos dan, ir ajustando tanto la estrategia a nivel global y el gobierno, como el abordaje con las personas, creo que es muy necesario para que ese mindset vaya floreciendo. Otro Aquí tema que me quizá, apunta. Abraham, perdón, aquí Sí. quizá podrías contar lo que hemos hecho en Multiplica y estamos haciendo con algunos clientes que gira en torno a los círculos, porque me parece que es un formato formidable para conseguir conectar los más rezagados con los más avanzados, ¿no? Este concepto, digo, no es nuevo, no lo inventamos nosotros, pero lo hemos refrescado y le hemos dado un tono distinto. Un círculo en Multiplica es lo que comúnmente se conocía antes como una comunidad de práctica. Entonces ahí lo que intentamos hacer es propiciar que la gente esté en contacto, que exista esta red de colegas, que a veces es más fácil preguntarle al colega de al lado o consultarle algo que levantar la mano tal vez en foros un poco más estructurados. Entonces son espacios un poquito más descentralizados en donde buscamos que se comparta conocimiento, que sea un espacio para dar ayuda o pedir ayuda también y propiciar que este aprendizaje que se va teniendo y este nivel de conciencia que se va desarrollando se comparta. Si no se comparte, queda bastante corto esa adopción que queremos hacer. Entonces, lo hemos probado en Multiplica, nos ha dado buenos resultados. Incluso en Multiplica tenemos un círculo de inteligencia artificial muy grande que tiene un montón de personas, casi te diría que está toda la organización ahí. Y constantemente las personas publican noticias, publican temas de interés, comparten, por ejemplo, skills de Claude, prompts, gemas, técnicas, etcétera. Y eso también ayuda a que el mindset vaya permeando en más ámbitos. Si Y me también permites, eso. Abraham, Sí, por sí. algo el logo de Multiplica es un círculo, ¿no? Sí, Porque es un lugar de encuentro. Sí, sí. exacto. Sí, 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 no, no tienes esas aristas, sino que es redondo, ¿no? Y ese concepto también nos lo hemos llevado a algunos clientes y ha dado frutos porque parece trivial, parece algo obvio, pero en algunas organizaciones, sobre todo las que tienen una estructura más clásica, un poquito más jerárquica, a veces no es tan natural, a veces es muy disruptivo para ellos el tener este tipo de foros abiertos en donde no hay un líder o no hay un jefe que imponga la agenda y que vaya marcando el ritmo, sino que sea un poco más colaborativo y gusta bastante a las personas, les llama bastante poder participar de esa manera. Entonces, ese es un punto que hemos utilizado para este tema del mindset, que creo que vale bastante la pena explorar. A mí me interesa mucho tu experiencia en todo lo que tiene que ver con gobierno, que sería el tercer como ítem, en cuanto a, sobre todo, eh, en qué ámbitos necesitamos hacer qué definiciones, ¿no? Porque entiendo que estamos hablando de que cosas que hablan de tecnología, pero hay otros elementos que tienen que ver con procesos, con seguridad. Entonces, si quieres contarnos, ¿eh? Un poco de tu Sí, sí, sí. experiencia, ¿eh? Sí, en la parte de gobierno, em, bueno, para empezar, como te decía al principio, el gobierno tiene que suceder en el momento correcto y no necesariamente desde el principio. Como gobierno, hemos observado bastantes veces que una de las cosas que se sale primero de control es dónde está la IA en la organización y cómo puedo acceder a ello. Si no nos ocupamos de eso, a veces las personas se van a sentir excluidas o se Exacto. genera este FOMO de yo Porque a quiero mí estar no me ahí dieron. Sí, sí. y no me avisaron dónde está mi licencia, cómo puedo acceder a eso, por qué no me invitan, me van a correr. Y esas son reacciones genuinas, que nos han dicho. O Sí, sea, sí, si no bien me... humanas. Sí, sí. Sí. Entonces, generar estas políticas de acceso a plataformas, a sandboxes, a licencias es relevante. También controlar tanto con lineamientos como con capacitación, incluso un poquito de intervención a veces de políticas, el cómo hacemos el uso correcto. Y justo ahí con Gary hemos trabajado bastante en definir ciertas políticas de acceso a herramientas y a uso, porque como decía hace un rato,
a veces tendemos a usar la herramienta más super pro para un problema y a veces se genera ese efecto opuesto en donde las personas se empiezan a intentar solucionar todo con la misma herramienta y no necesariamente va de eso. Entonces, tener un lineamiento que sea una guía clara de cómo puedes resolver el problema que tienes enfrente con un abanico de herramientas bastante diverso, eso también ayuda y da más seguridad a las personas de poder probar y poder desarrollar lo que quieren hacer sin necesariamente casarse con una cosa. Entonces, políticas, lineamientos y este tema de los círculos no puede quedar desconectado solamente como en la conversación, sino que tenemos que empezar a capitalizar cosas en términos de activos reutilizables. Entonces, ese gobierno de activos también es relevante, tener un espacio donde se pueda acceder a ellos, que la gente sepa qué se ha generado, cómo se utiliza, y poderlo reutilizar después. Eso también suma en esa parte de gobierno, porque si no hay un montón de cosas por ahí volando que se pierden, se nos desorganiza muy Nos fácil. pasa en Multiplica que hemos vivido ese proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Total, total. Si te parece, porque nos quedan pocos minutos, profundizamos un poco en el tema bueno, arquitectura, sistema operativo. Sí, ahí tenemos un caso bien interesante en uno de nuestros clientes, en donde hemos iniciado primero por crear estos sandboxes, en donde las personas puedan romper lo que necesitan romper y que eso no interrumpa la operación. Entonces, un caso sería ese, en donde tengamos esos espacios seguros. Por otro lado, y eso conecta también con gobierno, las reglas del juego bien definidas, si podemos acceder a tal herramienta o intentar hacer alguna cosa que esté claro para que las personas sepan hasta dónde sí y hasta dónde no. En términos de información y de datos, también es algo que hay que cuidar bastante porque a veces tendemos ya a meterle cualquier información a la IA y resulta que esa información no necesariamente está bien cuidada. Entonces, como, como, como sistema operativo, me parece que esos boundaries digamos, de privacidad y de seguridad deben estar bastante claros y aterrizados. Y ya después que tienes esa base más, digamos, más de proceso, sobre eso creo que vale la pena poner ya, digamos, ya más de arquitectura, más de tecnología, de stack tecnológico, etcétera, que ya te den como la capacidad organizacional un poquito más robusta y eso es pensando ya en escalar, ¿no? Ya cuando tienes claro para dónde vas, ya tienes claro tu problema, las personas ya están con el mindset que queremos que tengan, entonces podemos empezar a pensar en escalar, ¿no? Entonces Que ahí yo ahora es lo que... no sé si Sí. tiene sentido que compartamos con la audiencia, no sé si incluso lo quieres mostrar, el tema de Agentic Toolkit, que es un poco esta plataforma que tú lideras y que llevamos varios meses, trabajando, que de alguna manera lo que aspiramos es que sea una puerta de entrada a la IA en Multiplica. Yo creo que en algún punto todas las organizaciones, producto de que vamos a estar utilizando múltiples herramientas y múltiples agentes, van a tener que disponibilizar algo que se parezca a esto que hemos hecho en Multiplica para el equipo. Cuéntalo tú mejor. Te diría súper breve, Sí, ahí se ve pero mi para que al pantalla, ¿verdad? menos... Sí, 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 sí. Ok. Sí, digo, súper breve, es una herramienta que hemos ido construyendo, llevamos poquito menos de un año. De hecho, va como medio año. Y es una plataforma que integra necesidades específicas de nuestro negocio para empezar. Y después eso se empezó a abrir a otro tipo de soluciones que sean como más genéricas. Es decir, no se compara con una IA tradicional, pero esta IA resuelve problemas nicho, problemas que las IAs normales se van a tardar un rato en resolver y van a requerir de mucho contexto de nuestra parte. Explicarles cuál es mi problema que tengo enfrente, qué quiero solucionar, cuáles son las reglas del juego en Multiplica, por ejemplo. Y esta herramienta lo que hicimos fue dotarla de diferentes, digamos, soluciones que son las que están de este lado izquierdo. Tiene un chat conversacional. Puedes generar, como cualquier LLM, puedes generar imágenes, puedes generar análisis, documentos, etcétera. Pero también le agregamos una capa de contexto para que sepa de qué va la organización, qué tipo de proyecto tiene, cómo es que opera, para que no le tenga que explicar eso cada vez. Y Cada también vez, tiene una súper. capa de monitoreo
pues, de alguna manera de privacidad y seguridad para estar al pendiente de qué cosas le metemos a esta herramienta y ser conscientes de si hay algo indebido que no debería estarse utilizando con esta herramienta, poderlo detectar a tiempo. Y esa parte también suma en ese componente de gobierno, que tengamos una herramienta compartida que las personas puedan usar sin llegar a perder la visibilidad de qué están haciendo con eso que les estoy proveyendo, ¿no? Y más aún en algunos casos, las personas mismas empiezan a pagar sus propias licencias y ahí la organización pierde total control porque no sabemos qué hacen con esas herramientas, no sabemos qué información les ponen, les cargan. Entonces, digamos que es una solución que tenemos en Multiplica para resolver problemas específicos de en nuestra industria, tener visibilidad de qué hace la gente y poder reutilizar el conocimiento que tenemos. También podemos compartir chat, podemos trabajar en equipo, etcétera, y no tener que estarle dando contexto cada vez, sino que la herramienta está contextualizada con nuestra realidad, Esto ¿no? si te parece, Abraham, porque vamos fatal de tiempo. Si alguien en la audiencia tiene interés que se la mostremos un poco en detalle, que nos escriba. Al finalizar os damos nuestros correos y estaremos más que encantados. Yo quizá, para cerrar, quizá, sobre todo hablando de impacto, que es como el quinto ingrediente que hablábamos, creo que es muy importante el que en las organizaciones haya este dual track en la que trabajemos, vamos a decir, en estos quick wins y en estas primeras experiencias, no solo para generar impacto per se, sino para construir músculo y que en paralelo trabajemos en esta mirada más de medio plazo que gira en torno a los temas que hemos ido comentando. No sé si Gary, en este tramo final te has atrevido a hacer una síntesis tan buena como la anterior. Sí, y escuchándolos, ¿sabes? Me acordé un poquito, a mí me gusta mucho todo el tema de ciencia ficción. Este, ¿Ya? y recordé esta parte de los cohetes, cuando están tratando justo como de despegar de la Tierra y quieren llegar justo a otro planeta. Déjenles comparto. Em, A ver. entonces, se me ocurrió justo imaginando un poquito de estas 5 dimensiones o piezas que estaban platicando, ¿por qué no representarlas como si fuera un cohetito, ¿no? Imagino que esta primer parte que mencionaban de la dirección puede ser representada por la cabina, ¿no? En la que necesitamos sí o sí una estrategia que ayude a liderar hacia dónde va a ir la organización con este tipo de herramientas, ¿no? Y sí o sí tiene que ir liderada precisamente de negocio, ¿no? Para justo que vaya alineada a la estrategia, a metas, objetivos que se quieran conseguir. Luego, para la parte del gobierno, pensaba que están estos alerones, ¿no? Los alerones al final son lo que permite que la nave, o el cohete tenga la dirección, ¿no? Y esta parte se vincula mucho con lo que estaban platicando de tener el criterio para el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para mí, los alerones son ese gobierno, el governance de IA, donde se van a definir, como bien también mencionaba Abraham, a través de políticas, a través de lineamientos cuáles son los guidelines que van a guiar a la organización acerca de el uso de la inteligencia artificial y eso va a ayudar a que se mantenga el curso, ¿no? Que no nos vayamos a ir por otro lado, sino que se mantenga fijo. Súper. Para la parte del mindset que comentaban, yo lo veo como el motor. O sea, al final el motor en el cohete es lo que da la propulsión, ¿no? Lo que le da justo esa fuerza para despegar. Entonces, este mindset tiene que ir, lo que veníamos platicando, de un cambio cultural, ¿no? Un cambio de cultura dentro de la organización y que realmente permee a todos los niveles, a todas las capas de liderazgo, no solamente como un extra de la organización, sino que sí tiene que permear 360 en todas las capas que esté conformando a negocio. Después, el sistema operativo, yo creo que el sistema operativo puede ser el cuerpo de la nave, ¿no? O el cuerpo del cohete, porque al final es lo que le da, yo lo entiendo como la estructura, ¿no? Lo que platicamos, la infraestructura, el tema de arquitectura, herramientas, Ujú. qué datos se van a usar. Al final esto permite como contener y dar la capacidad para que se pueda escalar en la organización. Y por último, este tema del impacto, yo creo que el impacto es una vez que va a despegar la nave, el ascenso, o sea, ese momento mágico en donde dejamos como
la Tierra, donde estamos, y se empieza a elevar como otros niveles para buscar justo otros planetas. Creo que ese es el impacto porque al final es lo que nos hace ver que realmente el despegue del cohete tuvo éxito, ¿no? Entonces, el impacto es ese valor que va a ser visible, tiene que ser visible, tiene que ser demostrable de cómo el usar la inteligencia artificial en la organización está ayudando a despegar para conquistar esos otros límites que estamos buscando. Qué buena analogía, qué súper dibujo, Gary. Vamos Sí, a sí. compartir esta infografía con todos los asistentes. Si os parece, cerramos aquí. Mil gracias a todos por el interés. Gracias, Abraham, súper conversación. Quizá la invitación que podríamos hacer a la gente que nos está escuchando es que nos encanta esto, como hemos podido demostrar. Así que más que felices de tener una conversación con quien quiera sobre el momento en que están en sus organizaciones y sobre eh, eh, qué pueden hacer o cómo podemos ayudarles a avanzar en este proceso que creo que es inexcusable para todas y cada una de las organizaciones. Así que muchísimas gracias. Súper. Aquí No no sé sé si Kelly si, quiere cerrar. sí, nos Sí. queda, aquí hay un par de preguntitas por si tenemos un minuto ahí para mencionar. Nos dicen, ¿cómo ven la evolución de automatizaciones tipo RPA hacia modelos basados en agentes? Y la otra pregunta es, ¿qué tan frecuente están viendo soluciones de agentes que autogestionan agentes? O si no hay casos de eso. No sé, ahí sí Abraham nos ayuda. Y yo me iría por la segunda primero. Sí hemos visto algunos casos. De hecho, justo el toolkit que mostraba recién internamente incorpora un orquestador de agentes que son digamos, técnicas para que un mismo agente se orqueste o se comunique con un conjunto de otros agentes, les delegue ciertas tareas específicas y a través de eso después generen un resultado, digamos, colectivo, como si fuera un equipo de trabajo. Entonces yo creo que esa configuración sí poco a poco va a ser más popular. Hoy en día no se escucha tanto, pero sí creo que de a poco va a ser muy necesario porque hoy en día tenemos agentes muy transaccionales que tienen una misión y un objetivo específico y generan el resultado, pero si ya queremos escalar, pues queremos que además eso alguien lo valide. Y ese alguien podría ser otro agente. Y después que eso se lo pase a otra persona o otro agente que haga otra cosa y lo vayan transformando. Entonces, sí, la orquestación de agentes yo creo que es algo que vamos a empezar a ver en el corto plazo. Y en el tema de la evolución de automatizaciones tipo RPA, em, yo creo que el RPA tiene un montón de tiempo, sigue estando vigente para ciertos problemas específicos, pero poco a poco la IA, digamos que va teniendo esa capacidad. No sé si han probado Claude con el plugin de Chrome, por ejemplo. Tú le das una misión sobre una página web y la cosa va, le pica, accede, pregunta, se cuestiona. Justo anoche le pedí que me hiciera algunas cosas en N8N y Claude literalmente se fue a la documentación de la herramienta, aprendió qué cosas, qué definiciones tenía y después volvió y siguió trabajando. Entonces, yo creo que la evolución natural de los RPAs va a ser hacia eso, una experiencia más agéntica, en donde ya no tengamos que manualmente decirle a la herramienta qué acciones debe de tomar, sino más bien darle una misión en particular, un objetivo, con ciertas reglas, y a partir de eso que la propia herramienta vaya tomando sus decisiones para ir generando la actividad para la cual fue concebida. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, así que vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias a nuestros speakers, a Gary también por esta sesión tan valiosa, tan interesante. A todos nuestros asistentes también, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta sesión les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que muy pronto les estaremos enviando la grabación de la sesión y cualquier inquietud pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales por mensaje interno o en nuestra web www.multiplica.com/hablemos y ahí podremos atender cualquier inquietud que les quede. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos y que tengan un Gracias a excelente todos. día. Un abrazo. Excelente Chao. Bien. día. Chao.